una botella. Cuando yo compro una manzana, ¿cuántos litros de agua fueron necesarios para producir esa manzana? Eso es parte de la huella hídrica de la manzana y de mi dieta y por lo tanto de mi forma de vida. De la manzana, un churrasco, 1 litro de leche. Riego. La industria en realidad es un consumidor menor en cuanto a lo que tiene que ver con cantidad de agua. Ahora, entonces, acá hay otra perspectiva para pensar la huella hídrica, ya no por cápita o por país, sino por producto. Y en esto se ha avanzado bastante en los últimos tiempos. Por ejemplo, pueden encontrar este tipo de esquemas en internet. 1 kilo de carne tiene una huella ecológica de 15.000 litros de agua. Necesita 15.000 litros de agua para que 1 kilo de carne llegue a tu mesa. Y esto es parte de tu huella ecológica. Te comes 2 kilos de carne, estás pensando en 30.000 litros de agua. Y lo que vos consumís en el vaso como agua potable es algo completamente minoritario. Una remera, el procesamiento del algodón lleva grandes cantidades de agua. Por ejemplo, producir una remera involucra 2.700 litros de agua. Su huella ecológica son 2.700 litros. 500 litros, 1 kilo de queso. Y así podemos tener distintos estimativos. Ustedes fíjense, por ejemplo, esto es una propaganda, un cartel de difusión brasilero, del gobierno brasilero, y dice, cada brasilero consume en promedio 5.559.000 litros de agua por día. Lo leo mejor. 5.559 litros de agua por día. Hay una coma ahí. ¿Ah? ¿Y cómo lo calculan eso? Y ustedes fíjense, calculan ¿cuántos litros de agua son necesarios para producir una televisión? O para poder ver televisión. ¿Cuánta agua involucra la generación de energía eléctrica para que el sistema funcione? En una punta y en otra. En la de mi casa con el televisor y la emisión y la filmación de otro lado. Esta clase que estamos filmando hoy tiene una huella hídrica, podríamos tratar de calcular. Esto es un ejercicio que hicieron en Brasil y después a los que les interese lo pueden chequear más en detalle. Pero bueno, nos lleva a repensar cuál es el verdadero consumo por cápita o a nivel país. Si cada uno de los productos involucran huellas hídricas que parecen sobredimensionadas en función al cálculo de volúmenes que nosotros podríamos hacer a priori sobre consumo directo de agua, seguramente tengamos que tener en cuenta huellas hídricas mucho más grandes que las que podríamos calcular a priori. Por ejemplo, 18.000 litros para producir 1 kilo de manteca. Más ejemplos. Y a mí, bueno, esta es la propuesta de National Geographic que yo le mostraba, el número de baños para calcular, el número de litros de leche. No es el número de litros de agua contenidos en las botellas de leche, es el número de litros de agua necesario para producir todos estos litros de leche que va a consumir una persona en su vida. Esto acá abajo ustedes podrán encontrar después el enlace a los videos de YouTube sobre esta documental que produjo National Geographic hace unos años. Es muy gráfica, la estrategia fue muy gráfica. Toda la ropa que una persona o una familia usa en una vida. ¿Cuántos litros de agua involucran la producción? Si una de estas camisetas de algodón involucra miles de litros de agua en su producción, imagínense la cantidad de litros de agua que involucra la producción de toda esta ropa, el mantenimiento de esta ropa, el lavado, etc. Y así lo podríamos hacer con todo. Desde la cantidad de autos, de papel higiénico, de leche, de baños, de lo que ustedes quieran, casas. Y esto me encontré por sorpresa. Ayer llegó la factura de la OCE y en el reverso de la factura de OCE hay un cálculo de cuántos litros utiliza un uruguayo promedio en hacer determinadas actividades. La higiene personal, una ducha entre 80 y 120 litros por vez, que es una estimación de las que yo he visto en la bibliografía bastante moderada, en general se calculan 200, 250 litros por baño. Lavado de dientes, inodoro, lavado de manos. Todas estas herramientas nos pueden permitir calcular huellas hídricas o aproximados. Bueno, ahora, ustedes fíjense, hay agua oculta en este discurso. Hay agua oculta. Uno agarra 1 kilo de carne y está pensando en 15.000 litros de agua. O tendría que pensar en 15.000 litros de agua necesarios para la producción de ese kilo de carne. Entonces ha surgido un concepto nuevo que es el de agua virtual. ¿No? Dice, el concepto de huella hídrica está muy relacionado con el de agua virtual, que corresponde a la cantidad de agua utilizada durante el proceso de producción de un bien o servicio. Agua virtual. Un ejemplo a nivel un país hipotético. Hasta ahora, o por un tiempo, se pensó la huella hidrológica
como un consumo por cápita, luego eso se fue expandiendo y en un momento se puede llegar a calcular cuál es el consumo de un país considerando el agua que se produce en el territorio y es necesaria para generar bienes y servicios, cuánta de esa agua es exportada como agua virtual. Si yo estoy exportando 1 kilo de carne, yo gasté mis 15.000 litros de agua para producir ese kilo de carne, estoy exportando 15.000 litros de agua virtual. Y se puede llegar a generar un esquema de comercio internacional de agua virtual. Y vamos a otra gráfica que quizás sea un poco más clara. Este es el foco tradicional de las estadísticas de uso de agua, es lo que se usa dentro del territorio de agua. ¿Ah? Ahora, un territorio, un país, el que sea, puede importar agua virtual, importar carne, cereales, algodón, remeras, ropa, lo que ustedes quieran, se puede pasar a unidades de agua virtual. Ahora, estos dos recursos se pueden modificar y se pueden volver a exportar o reexportar, ¿no? Y puede haber un balance de entrada de agua virtual y salida de agua virtual del país, y luego hacer una idea de cuál es el consumo de agua que provenía originalmente de dentro del territorio y de agua que provenía de fuera del territorio. ¿Ah? El esquema se va haciendo más complejo sin lugar a dudas. Fíjense algunos ejercicios que han habido más recientes. Esta es una publicación del 2012 que tiene como título La huella hídrica de la humanidad, en donde se hacen algunos análisis de los flujos de agua virtual en el mundo. Fíjense, esta es la importación neta de agua virtual y las flechas y el grosor de las flechas marca la intensidad de esos flujos. Por ejemplo, Japón es un país que importa muchísima agua, México también, agua virtual. ¿Ah? Y hay un flujo muy importante entre Estados Unidos y Japón, y el más importante de todos es de Estados Unidos hacia México. Aquí solamente se están marcando los flujos más relevantes en cuanto a magnitud a nivel global. ¿Ah? Aquí están las unidades, no importa las unidades en esta etapa, pero después se pueden chequear. Por ejemplo, aquí tenemos otro esquema de la misma publicación. A ver, esperen que voy a chequear si es exactamente. No, esta es más reciente todavía, desde el año pasado, el 2015. Estos son investigadores de una universidad en Holanda, en donde se centra la mayor parte de los trabajos en este sentido. Y en este gráfico centran lo que es la importación de agua virtual hacia Europa. Fíjense que mucha agua virtual que entra a Europa proviene de los monstruos sudamericanos, ¿no? De Brasil, particularmente de Argentina. Nosotros no estamos en la estadística porque somos muy chicos. Por más que aportemos mucha agua para nuestra escala, a escala global es poca agua. ¿Tá? En este tipo de esquemas no solemos aparecer. No quiere decir que no estemos sometidos a este tipo de tráficos de agua, digamos. Y hay otras gráficas, por ejemplo, que esta también es de la publicación pasada del 2015, que es cómo juega Latinoamérica en el tráfico mundial. Ustedes fíjense que este análisis es muy interesante, sobre todo porque hay grandes sectores del mundo que tienen escasez de agua muy marcada y no podrían producir determinados productos si no fuesen subvencionados por otros sectores del planeta. Y la complejidad sigue creciendo. Con estos análisis, ustedes fíjense, de recursos naturales, servicios ecosistémicos, huella ecológica, huella hídrica, agua virtual, y este esquema siguió siendo desarrollado y complejizado por estos autores y se plantea de que la huella hídrica debería separarse en tres componentes. Se divide el agua en tres componentes: el agua azul, el agua verde y el agua gris. Y se puede calcular las huellas ecológicas de cada uno de estos componentes. Cuando se habla de agua azul, es el consumo de agua dulce de fuentes directas, subterráneas o superficiales. El agua que vemos como agua. El agua verde es el consumo de agua dulce asociado a la humedad del suelo. Esto es particularmente la utilización agrícola de la humedad del suelo. Esto es producción de alimentos particularmente. Agua verde, suelos húmedos. Y el agua gris, el volumen de agua contaminada por la producción de bienes y servicios. ¿Está? Azul, verde y gris. Y bueno, estos autores han tratado de evaluar a nivel global, de mapear a nivel global, la huella ecológica del agua verde,
del agua azul y del agua gris. ¿No? Es muy claro, hay zonas del mundo en donde la huella ecológica es muy fuerte, sea cual sea el componente que estemos considerando. Fíjense India, por ejemplo. India, casi 1.000 millones de personas, su población. Hay una producción agrícola, hay una explotación del recurso agua en el suelo muy intensa en todo su territorio. Hay una explotación muy intensa de aguas superficiales y subterráneas. Y hay una contaminación muy importante de esos recursos. Nosotros podríamos, por sumatoria, calcular la huella hídrica total, ¿no? Sumando estos tres componentes. Siempre están en las mismas unidades, son milímetros por año, milímetros de altura de la capa de agua que está distribuida en el territorio. Entonces acá estamos entre 10 milímetros, las zonas blancas, a 1 metro, 1.000 milímetros, o más de 1 metro. En este caso estamos hablando de 500 milímetros, medio metro, y acá en 750 milímetros. Pero podemos pensar de que el territorio que está pintado con el azul más intenso, en el norte de la India, necesita por año 1 metro de agua para el consumo de la población de ese lugar. Y necesita 750 milímetros, 75 centímetros, para, necesita para poder ser contaminada, iba a decir, ¿no? Es la cantidad de agua que es contaminada por la población, las actividades en ese sector del territorio. América del Sur. Esta es exactamente la misma publicación del año pasado. En el mapa global, yo les decía, por un tema de escala nosotros no solemos entrar. Aquí se evalúan para toda Sudamérica y América Central, para toda Latinoamérica, la huella verde. Es muy claro que nosotros estamos en una región del continente y del planeta donde hay una producción agrícola muy intensa. Esto se marca, se sugiere en este gráfico, en donde tenemos una huella hídrica de agua verde bastante intensa, un consumo de agua directo moderado y una huella de agua gris moderada, yo diría moderada también, ¿no? Bajo en la escala. Y acá tenemos la huella hídrica total calculada para los distintos territorios del continente. Me resultaron interesantes 2 apuntes o 3 apuntes para comentarles. La misma publicación de 2015. Aquí ordenan 20 cuencas de Latinoamérica en función de la magnitud de la huella ecológica. Y ustedes fíjense que la segunda magnitud de explotación es la cuenca del río Uruguay. Esto no es solo el país Uruguay, es Argentina, Brasil, Uruguay. Pero ustedes fíjense, la huella de agua verde es de 44.000 millones de metros cúbicos por año. Muy grande. Es el granero del mundo, es la mancha verde que aparece acá, ¿no? Esto es la cuenca del río Uruguay. Gran consumo, gran explotación. Agua azul 2.000 y aguas grises 1.700. Pero me llamó más la atención que el número 19 es la cuenca del río Negro en Uruguay, que a escala continental es una cuenca pequeña, menor, igual aparece acá en este listado, está casi toda en nuestro territorio, en el territorio uruguayo, y calculan que tiene también una explotación de 4.692 millones de metros cúbicos por año de agua verde. ¿Ah? ¿Y a qué se asociará este consumo agrícola en la cuenca del río Negro? Y fundamentalmente el arroz. ¿Ah? Y la próxima gráfica, vuelven a lo mismo, aparece Río Negro, Uruguay, arroz, dice producto con contribución significante y en este caso es la huella de agua azul y no verde. No sé si dije lo contrario, pero me corrijo. Esa agua son fuentes de agua superficiales que se utilizan para riego en la producción de arroz. Dice Price, 97%. Y para cerrar este capítulo, esta gráfica, que es exactamente de la misma publicación, plantea lo que es la escasez de agua en los distintos territorios, en promedio, ¿no? En los distintos territorios del país. Nosotros sabemos que nuestro territorio está sometido a una variabilidad climática muy fuerte, y si bien en promedio somos un país en donde llueve bastante y tenemos agua, en determinados momentos nos falta mucha. Esto es una visión promedio, y no es que tengamos ni demasiada agua ni demasiada escasez. Estamos en un punto medio en la mayor parte del territorio, salvo algunas zonas costeras.
La gran preocupación que promueve todos estos estudios y estas acciones, o las acciones que promueven estos estudios, tienen que ver con que se calcula que en menos de 10 años, 1.800 millones de personas vivirían en un país o región en escasez absoluta de agua. Y 2/3 de la población mundial podrían hacerlo en situaciones de estrés hídrico. Así que bueno, nosotros no es que nos sobre demasiada agua, pero no estamos tan mal. Sabemos que estamos generando una huella ecológica que no es despreciable, pero no demasiado alta. En algunas estimaciones a nivel global utilizamos algunos recursos muy intensamente. Por ejemplo, en la cuenca del Río Negro utilizamos mucha agua para algunos fines. Y bueno, está en nuestra mano definir hacia qué mundo queremos dirigirnos, qué contribución vamos a hacer a esto. Bueno, entonces, la primera pregunta era si la opción era abandonar el planeta. En este momento, la tendencia a nivel global en cuanto a huella hídrica y biocapacidad que les mostraba, parece de que nos dirigimos hacia, en un tiempo, tener que abandonar el planeta porque el planeta no está siendo suficiente y lo estamos explotando más de lo que deberíamos para que la situación sea sustentable. ¿Está? Ahora, quedaba otra pregunta por responder, es ¿podemos abandonar el planeta? O sea, si esa es la opción, yo espero que no, pero parece que nos dirigimos hacia ahí. Si no cambiamos la lógica de funcionamiento, nos dirigimos hacia ahí. Si llegamos a ese punto, ¿podremos abandonar el planeta? Entonces yo quería plantearles una reflexión, que fue lo que hicieron, ¿no? los de la película. Abandonaron el planeta. Cuando no fue sustentable, se fueron. Una reflexión y plantearles de alguna forma cuál es el estado de conocimiento sobre el tema, sobre si es posible o no es posible abandonar el planeta y tener una población fuera de las fronteras del planeta que sea viable. Pensémoslo desde acá. La biosfera. La biosfera es un sistema cerrado. Un sistema cerrado es un sistema que intercambia energía con el entorno, pero no intercambia materia. ¿Tá? La cantidad de materia que el planeta Tierra intercambia con el entorno la podemos despreciar por tan chiquita. Pero intercambia una cantidad de energía importante y sobre todo proveniente del Sol. Vamos a pensar como una pecera cerrada, un sistema cerrado. La biosfera la podemos definir como la suma global de todos los ecosistemas. No quiero pasar. Y para recordar, un ecosistema son todos los organismos en un área dada, en conjunto con el ambiente físico con el que él interactúa. Nosotros somos partes del ecosistema. Otra de las características de la biosfera es que es un ecosistema autorregulado. Esa autorregulación es otra forma de expresar de que brinda determinados servicios ecosistémicos. Algunos de ellos se denominaban específicamente de regulación. Entonces, la estructura, los componentes del sistema y su funcionamiento determinan que se cumplan determinadas funciones que permitan que la vida sea sustentable. Ahora, hubo Fuller, un filósofo en alguna medida, hace unas décadas, que escribió un libro que fue muy interesante y me resultó interesante tomarlo para vincular a este concepto de biosfera como una pequeña esfera en medio del espacio que es capaz de sostener la vida de la humanidad y de un gran conjunto de seres vivos. Y él escribió un libro que tuvo como título Manual de Operaciones para la Nave Espacial Tierra. Y al final de cuentas, si nosotros entendemos que la Tierra es una nave espacial, es una piedrita en el medio del espacio que va viajando, ¿tá? Y nuestra pregunta de origen era, ¿podremos abandonar la Tierra? Lo que tenemos que hacer es construir una nave que nos permita abandonar la Tierra, pero que nos brinde lo que nos brinda la Tierra. Tenga la biocapacidad que tiene la Tierra. ¿Podemos hacer eso? ¿Podemos generar una alternativa a la Tierra que nos brinde los recursos y los bienes que nos da la Tierra? Fuller planteó de que la Tierra es una nave espacial y que la fuente de energía es el Sol. Ese es el combustible de la nave. Como vehículo mecánico requiere mantenimiento para continuar funcionando y planteó como cierre en ese libro que nosotros somos todos astronautas. ¿Ah? Entonces, pongámonos en esa idea. Somos todos astronautas, la Tierra es una nave y si nosotros nos estamos planteando abandonar la Tierra, tenemos que construir una nave que cumpla las funciones que cumple la Tierra. ¿Ah? En este punto,
Hace unos añitos hubo un proyecto interesante que trató de lograr hacer eso, generar un sistema cerrado, puertas adentro de esta estructura, se llamó Biosfera 2, y trató aquí dentro de suplir artificialmente todas las funciones que cumplía la Tierra. Imagínense, esto tenía que ver con proyectos de la NASA de poner una base con seres humanos viviendo en Marte o en la Luna, por ejemplo. Bueno, ¿qué tengo que hacer yo para que esa base sea sustentable en el tiempo y la gente pueda producir el alimento, tener el agua para consumir, el agua para eliminar, las aguas grises para eliminar? Biosfera, le voy a contar un poquito qué pasó con esto. Esto está construido en Arizona, en Estados Unidos, todavía existe, involucró $200 millones iniciales de inversión. No se sabe muy bien cuánto se gastó. Hay algunos videos, ustedes pueden ver algún enlace en YouTube ahí. Y tiene la construcción es de 1,27 hectáreas. En este centro, en la Biosfera 2, se hicieron algunas estructuras en donde se integraron animales, plantas, seres vivos de distintos biomas del mundo. En esta pirámide era selva tropical lluviosa, rainforest, un sector de sabana, una zona de océano, una zona desértica, gran diversidad. Se metió por ahí adentro, un día se metieron a 8 personas para adentro y se cerraron las puertas. Esto fue en 1991, no hace tanto. Las imágenes parecen anteriores, pero no hace tanto. Los bionautas, o los 8 Bions, como se les decía, fueron el primer experimento de tipo Gran Hermano. Todas las series de televisión de Gran Hermano derivaron de esta experiencia en el sentido de que el ciudadano común podía ir y acercarse y mirar por la ventana, pero nada podía pasar hacia adentro o hacia afuera a través de esa ventana más que el calor o la luz del sol. 1921. ¿Cómo les fue a estos muchachos? 1991. En 1992 habían algunas noticias en la prensa. Ustedes fíjense que los pobladores, luego de un año y un poco más de vivir en la biosfera, estaban bastante demacrados y flacos. Había una serie de conflictos bastante importantes, sobre todo por la cantidad de comida disponible. Los mayores conflictos dentro de la Biosfera 2 entre los 8 bionautas eran por la comida. Pero pasaron otras cosas, además que la comida que se producía ahí adentro no era suficiente para soportar la población y eso generaba conflictos, problemas internos. Pasó otra cosa, ustedes fíjense, acá, estos son la cantidad de días desde que se cerró, desde que se metieron para adentro y se cerró. Y acá se muestra, por ejemplo, el porcentaje de oxígeno de la atmósfera interna y el porcentaje de anhídrido carbónico de la atmósfera interna. Ustedes fíjense qué pasó con el oxígeno. El oxígeno empezó, a medida que pasaba el tiempo, a caer. El oxígeno atmosférico que estamos respirando todos nosotros ahora está en el entorno del 21% del aire. Ustedes fíjense, cuando se empezó a medir, ya estaba en 19 y empezó a caer, y a caer, y a caer. A los 480 días, la población, esas 8 personas que estaban adentro de ese monstruo de $200 millones, ya no resistía más. Era como vivir en la cima de una montaña por la cantidad de oxígeno que tenían disponible. No podían hacer actividades físicas intensas, ni siquiera trabajos muy complejos. Y tuvieron que decidir algo. Y a escondidas abrieron la puerta y dejaron entrar aire. Y acá se ve cómo se recupera. Y volvieron a cerrar todo y no dijeron nada. Ahí se recuperó un poco la capacidad de soporte de ese sistema cerrado. Y bueno, la población, y luego el oxígeno volvió a caer. Hasta que en un momento se dieron cuenta de que era insostenible a puerta cerrada mantener este sistema y cancelaron la iniciativa de $200 millones de inversión. Esto tiene mucha prensa atrás y es muy divertido de leer todo esto, pero ¿cuál es la conclusión, la metáfora interesante atrás de todo esto? Y es que la disponibilidad de los servicios ecosistémicos es generalmente considerada como garantizada. Este es el mismo texto que le mostraba yo en una imagen de agua sucia. Recién cuando dichos servicios son afectados o desaparecen, la sociedad toma conciencia de su importancia y comienza la discusión sobre su valor. Imagínense, acá se intentó con una inversión de $200 millones soportar la vida de 8 personas. $200 millones no fueron suficientes para soportar la vida de 8 personas en un sistema cerrado, por menos de 2 años. ¿Ah? Hay muchas cosas que el sistema Tierra nos brinda que si los pasamos a cobre, los pasamos a dinero,
tendrían una magnitud que difícilmente nosotros consideremos a priori. Esta es la experiencia de Biosfera 2 y ha dado para mucho el aprendizaje en esta experiencia. También otro aprendizaje es que la identificación y cuantificación de los servicios ecosistémicos es importante, porque muchos de estos no son visibles para el ciudadano o incluso para los tomadores de decisión. Más aún, ese consumo exacerbado de oxígeno dentro de la Biosfera 2 nunca se supo por qué había sido. Y hay hipótesis, si es el propio cemento que en su proceso de fraguado a largo plazo se oxida y consume el oxígeno, no se supo nunca, siquiera qué era lo que había pasado. Entonces tampoco se puede solucionar tecnológicamente. Este tipo de conocimientos han sido formalizados en otros campos. Por ejemplo, esta es una premio Nobel de Economía de hace 7 años, en donde se plantea que en general los precios o costos subestiman el valor de los servicios ecosistémicos. El costo de una manzana, lo que yo pago por una manzana, no internaliza en ese costo, en esa cantidad de dinero, lo que fue necesario para producir esa manzana. Y ahí podemos volver atrás, ¿no? Huella hídrica, huella ecológica. Otras experiencias. Esta experiencia previa a Biosfera 2 es la Bios 3, es una experiencia Rusia, plena Guerra Fría, 1972, una experiencia que se sabe muy poco, bajo tierra, un lugar cerrado en donde había cuartos con plantas y luces para producir alimento, todo un sector para eliminar los desechos, procesarlos, recuperar el agua, reciclar el agua, y una zona muy pequeñita para la vida de algunas personas. Imagínense, estos también eran experimentos a escala local de qué tendría que tener en cuenta y cómo tendría que hacer yo para mandar una nave o poner una base en el otro lado del sistema solar. Bueno, no se sabe mucho de esta experiencia. Las conclusiones fueron claras. Esto es carísimo sostener. Sobre todo esto es lo que involucraba producir alimento a través de luz, necesitaba mucha energía eléctrica y el suministro energético de esto era increíble y tampoco a esta escala fue capaz de soportarse vida. Por lo tanto tenía que haber una subvención. Si yo mando y tengo un laboratorio en órbita en el mundo y tengo ahí astronautas, le voy a tener que mandar comida. No puedo esperar a esta escala y por precios razonables producir la comida en sitio. Otras experiencias. El Skylab. El Skylab es muy probable muchos de los que vean este video no lo recuerden, pero en el año 79, los años 70 fue muy famoso. Fue uno de estos laboratorios que orbitaba alrededor de la Tierra y por un problema de lanzamiento quedó fallado y se cayó en el 79. Ahora, ¿qué pasó en este laboratorio espacial? Y pasó que se encontraron que a medida que pasaba el tiempo se iba contaminando más la atmósfera que respiraban los astronautas adentro y se encontraron más de 100 compuestos orgánicos volátiles, algunos de ellos tóxicos, que se generaban por la presencia de los materiales y los plásticos que estaban allí. Y no había sido previsto. Entonces, ese ambiente que se había generado en un proyecto también multimillonario, no había generado un ambiente que fuera adecuado para la vida de las personas. Esto, por supuesto, que se siguió investigando y así la NASA, por ejemplo, tiene algunos sitios de experimentación, como la BioHome, de la que no hay demasiada información disponible tampoco, que fue más reciente en el tiempo, en la fines de los 80, o un proyecto que es más reciente entre los rusos y los europeos y los chinos, que se llamó Mars 500, e involucraba también la construcción de una supuesta estación modelo idéntica a la que podría llegar a ser planteada en Marte. Conclusiones a partir de esto, para ir cerrando. Todas las experiencias de sustentar vida humana a mediano y largo plazo por medios puramente tecnológicos han tenido problemas y han resultado muy costosas energética y económicamente. ¿A qué viene todo esto? La pregunta inicial era, ¿es una opción escaparnos del planeta? Y parece no serlo, por lo menos por ahora no lo tenemos resuelto. Todo depende de nosotros, ¿no? Cómo explotemos, si somos capaces de explotar los bienes y servicios que da este sistema de forma de no hacerlo colapsar. Si somos capaces de eso, no hay necesidad de abandonar el planeta, pero tenemos que ser capaces de eso. Si seguimos en el ritmo que venimos, es muy claro que estamos generando esa necesidad. Ojalá no lleguemos hasta ese punto. ¿Cuál es la clave de todo esto? Unas poquitas transparencias y cerramos. La clave de todo esto es lograr un modelo de desarrollo que sea sostenible o sustentable.
Esto involucra satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades. Satisfacer nuestras necesidades y no comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Este es un documento clásico del año 87. Esto ha sido reformulado desde el punto de vista conceptual después del planteo de los servicios ecosistémicos, y podríamos ahora redefinir entonces el desarrollo sostenible como un modelo que involucra garantizar una oferta adecuada y oportuna de bienes y servicios ambientales o ecológicos que permitan el mejoramiento de las condiciones de vida actuales sin disminuir las posibilidades de las generaciones futuras. Esto es lo que tenemos que dejar de hacer. Bueno, muchas gracias, sobre todo a la Valiente que estuvo hoy acá acompañándonos, y a Carlos Iglesias que nos dio una mano en todo el seteo técnico y la logística. Hay muchas cosas para leer de estos temas. Yo les dejo algunas cositas ahí y le va a quedar en la página de Eva una reflexión gráfica sobre la huella ecológica de nuestros mates. Hasta el año pasado nosotros tratábamos de bajar a tierra el concepto de huella ecológica en el marco del taller, pensando cuál era la huella ecológica de la cultura del mate, de alguna forma. Y bueno, hay una presentación muy cortita que venía de años anteriores que la vamos a dejar disponible en Eva para que quiera esté interesado lo pueda echar y reflexionar solito al respecto. ¿Ah? Muchas gracias. Gracias.